Texto 1, estudiantes. Este texto está bastante prolongado, tiene una buena cantidad de información, un desarrollo temático bastante peculiar, así que vamos paso a paso a la lectura. Texto 1. Consideremos los últimos momentos de las vidas de Gary y Mary Jane Chauncey, un matrimonio completamente entregado a Andrea, su hija de 11 años, a quien una parálisis cerebral terminó confinando a una silla de ruedas. Punto. ¿Qué encontramos aquí? Personajes. Encontramos a Gary, por un lado, y a Mary, o Mary, la esposa, por otro lado, y ellos trajeron al mundo a Andrea, su hija. ¿Por qué estarán estos personajes aquí? ¿Por qué? No lo sabemos. Ellos deben desempeñar un rol, una función en el seno de esta lectura. No están ahí de balde, no están ahí en balde, no están ahí de gratis. Entonces tenemos que continuar con el texto. Los Chauncey viajaban en el tren anfibio que se precipitó a un río de la región pantanosa de Luisiana, después de que una barcaza chocara contra el puente del ferrocarril y lo semidestruyera. Miren, hasta ese punto, esta familia pasó por una experiencia bastante azarosa, ¿no? Es una experiencia azarosa. Un accidente de ferrocarril. Pero, ¿qué nos quiere decir todo esto? Ferrocarril, ¿no? ¿Para qué está el accidente de ferrocarril? ¿Para qué se menciona esta experiencia azarosa de esta familia? Tenemos que continuar con el texto. Pensando exclusivamente en su hija Andrea, el matrimonio hizo todo lo posible por salvarla mientras el tren iba sumergiéndose en el agua y se las arreglaron de algún modo, de alguna manera, para sacarla a través de una ventanilla y ponerla a salvo en manos del equipo de rescate. Punto. Hasta aquí, esta familia viajaba dentro del tren anfibio, viajaban dentro. El accidente consistió pues que el puente estaba semidestruido, de manera que el tren al atravesar el puente cayó, ¿no? Puente semidestruido. El tren cae, cayó el tren. Y cuando cae el tren, la familia adentro, pues el padre y la madre se esforzaron para que Andrea sobreviva. Hay un esfuerzo para que Andrea sobreviva. Entonces el objetivo era: Andrea debe vivir. Andrea debe salir con vida del accidente. Continuemos con el texto. ¿Qué nos quiere decir el autor? Algo nos va a querer comunicar con respecto a la acción de Gary y Mary, con respecto a la ayuda, ¿no?, que le dieron a la hija, a Andrea. Continuemos con el texto. Instantes después, el vagón terminó sumergiéndose en las profundidades y ambos perecieron. Ya. Andrea debe vivir y en efecto vivió. En efecto vivió, pero los padres murieron. ¿Por qué hicieron este acto? ¿Por qué actuaron de esta forma? Continuemos con el texto. La historia de Andrea, la historia de unos padres cuyo acto de heroísmo fue el de garantizar la supervivencia de su hija, refleja unos instantes de un valor casi épico, un acto heroico, pues, acto heroico. Y lo llama épico. Acto heroico es un acto épico.
sea, es una hazaña, es una proeza lo que realizaron Gary y Mari para con su hija Andrea, un acto heroico. No cabe la menor duda de que este tipo de episodios se habrá repetido en innumerables ocasiones a lo largo de la prehistoria. Mira, el autor nos ha mandado de un hecho casi actual seguramente, nos ha mandado a la prehistoria y nos menciona que seguramente este acto heroico antiguamente en la prehistoria era un acto recurrente. ¿Qué quiere decir el autor del texto? ¿Qué nos está queriendo comunicar? Tenemos que continuar con el texto. No cabe la menor duda de que este tipo de episodios heroicos se habrá repetido en innumerables ocasiones a lo largo de la prehistoria y la historia de la humanidad. Por no mencionar las veces que habrá ocurrido algo similar en el dilatado curso de la evolución. Desde el punto de vista de la biología evolucionista, la autoinmolación parental está al servicio del éxito reproductivo, que supone transmitir los genes de las generaciones a las generaciones futuras, pero considerado desde la perspectiva de unos padres que deben tomar una decisión desesperada, en una situación límite, no existe más motivación que el amor. Entonces encontramos que este acto heroico se puede leer de dos formas. Desde la perspectiva de la biología evolucionista, este acto que realizaron Gary y Mari para con su hija Andrea es un acto de supervivencia de la especie. La especie debe sobrevivir. O sea, esta autoinmolación es parte del éxito reproductivo. De esa manera se asegura que la especie, la combinación de genes, sobreviva y se perpetúa la especie. Pero, desde otro punto de vista, el amor movió tal acto heroico. O sea, fue el amor, esta sensación, esta emoción, lo que permitió que Gary y Mari salvaran a su hija Andrea de morir dentro del tren. ¿A dónde nos quiere llevar el texto? Ya encontramos dos temas, ¿no? La biología evolucionista y el amor. ¿Cuál es la relación que existe entre la biología evolucionista y este sentimiento llamado amor? Continuemos con el texto, estudiantes. Segundo párrafo. Este ejemplar acto de heroísmo parental que nos permite comprender el poder y el objetivo de las emociones constituye un testimonio claro del papel desempeñado por el amor altruista en la vida de los seres humanos. Entonces encontramos que el altruismo se define en el texto como la ayuda a los congéneres, la ayuda a los semejantes a costa del sacrificio de uno mismo. A eso se llama, según la lectura, amor altruista. ¿Y qué es esto? Es una emoción. Continuemos. De hecho, nuestros sentimientos, nuestras aspiraciones y nuestros anhelos más profundos constituyen puntos de referencia ineludibles y nuestra especie debe gran parte de su existencia a la decisiva influencia de las emociones en los asuntos humanos. Aquí encontramos, pues, que las emociones han desempeñado un rol muy importante en la evolución de la especie humana. De manera que, hasta este punto, es importante que volvamos a reformular lo que hemos venido glosando de esta lectura. ¿De acuerdo? Vamos a reformular nuestra pizarra. Hasta este punto, estudiantes del segundo párrafo, encontramos que Gary y Mari se autoinmolaron para salvar a su hija Andrea. Ellos estaban movidos por el amor. Esta acción, pues, es parte o ha sido parte recurrente
de la historia de la humanidad, según la lectura, con que tenemos que las emociones han jugado un rol muy importante en la evolución de la especie humana. Continuemos con el texto. El poder de las emociones es extraordinario. Solo un amor poderoso, por ejemplo la urgencia por salvar al hijo amado, puede llevar a unos padres a ir más allá de su propio instinto de supervivencia individual. Desde el punto de vista del intelecto, se trata de un sacrificio indiscutiblemente irracional, pero visto desde el corazón, constituye la única elección posible. Así pues, las emociones humanas permiten al ser humano tomar decisiones críticas en momentos críticos, encontrar soluciones bastante arriesgadas en situaciones arriesgadas también. Por eso el autor del texto está afirmando que el poder de las emociones es extraordinario. Continuemos con el tercer párrafo. Cuando los sociobiólogos buscan una explicación al relevante papel que la evolución ha asignado a las emociones en el psiquismo humano, no dudan en destacar la preponderancia del corazón sobre la cabeza en los momentos realmente cruciales. Punto. Hasta aquí. ¿Qué encontramos? Que el ser humano tiene dos planos. Un plano racional y un plano emocional. Uno de ellos domina a otro en ciertos contextos. En un momento crítico, las emociones juegan un papel muy importante, preponderante, y seguramente en un plano o en una situación académica, lo racional puede superponerse a lo emocional. Pero en esta lectura, el interés está en la preponderancia de las emociones sobre lo racional en el ser humano. Continuemos con el texto. Son las emociones, afirman, las que nos permiten afrontar situaciones demasiado difíciles. El riesgo, las pérdidas irreparables, la persistencia en el logro de un objetivo a pesar de las frustraciones, la relación de pareja, la creación de una familia, etcétera, como para ser resueltas exclusivamente con el intelecto. Mira, ve, para resolver un problema, el ser humano utiliza la razón y la emoción. Y es la emoción la que nos permite desarrollar o resolver una situación bastante problemática. Y de esa manera tendría mayor jerarquía o superioridad sobre lo racional. Seguimos con el texto. Cada emoción nos predispone de un modo diferente a la acción. Cada una de ellas nos señala una dirección que en el pasado permitió resolver adecuadamente los innumerables desafíos a que se ha visto sometida la existencia humana. En este sentido, nuestro bagaje emocional tiene un extraordinario valor de supervivencia y esta importancia se ve confirmada por el hecho de que las emociones han terminado integrándose en el sistema nervioso en forma de tendencias innatas y automáticas de nuestro corazón. Al ser muy importante la emoción, lo emocional en el ser humano, esta cualidad del ser humano ya es parte de su información genética. Es parte de su información genética. Viene ya dentro del ser humano. Es parte de su información genética. Miren qué importancia tiene lo emocional en el ser humano. En el texto, pues, lo emocional se vincula al corazón. Obvio que es una figura nada más. Y lo racional se relaciona seguramente con el cerebro, ¿no? Es una forma de dar a entender esta preponderancia de lo emocional sobre lo racional. Para una manera a modo de diferenciar, ¿no?, lo racional y lo emocional, el corazón y el cerebro.
Continuemos con el texto. ¿Qué dice el autor a continuación? Cualquier concepción de la naturaleza humana que soslaye el poder de las emociones pecará lamentablemente de miopía. Así pues, en ciencia, que estudia el ser humano, cualquier concepción acerca del ser humano debe tomar en cuenta lo racional y lo emocional. De lo contrario, sería una visión miope, como dice el autor. Sería una visión sesgada, parcializada. ¿De acuerdo? Seguimos con el texto. De hecho, a la luz de las recientes pruebas que nos ofrece la ciencia sobre el papel desempeñado por las emociones en nuestra vida, hasta el mismo término Homo sapiens resulta un tanto equívoco. Obviamente, pues estudiantes, Homo sapiens es la especie pensante, ¿no? Significa ello, la especie que piensa, que razona. Y de esa manera, en la definición del ser humano, se está valorando más lo racional sobre lo emocional, cuando en los hechos concretos esto no estaría vinculándose enteramente con la verdad. Continuemos con el texto. Todos sabemos por experiencia propia que nuestras decisiones y nuestras acciones dependen tanto, y a veces más, de nuestros sentimientos como de nuestros pensamientos. Hemos sobrevalorado la importancia de los aspectos puramente racionales de todo lo que mide el coeficiente intelectual para la existencia humana. Pero para bien o para mal, en aquellos momentos en que nos vemos arrastrados por las emociones, nuestra inteligencia se ve francamente desbordada. Y podemos terminar ahí que lo emocional, sosteniendo que lo emocional reemplaza a la inteligencia racional para resolver un momento problemático, para resolver los problemas a los cuales nos enfrentamos. Esta es pues una lectura que se ha interesado bastante por el papel de las emociones en el ser humano, en el contexto de la evolución, en el contexto de la resolución de problemas, y de esa manera la visión que pretende tener el autor del texto es una visión un tanto más integral del ser humano, una visión completa, una visión integral del ser humano, que no soslaya, no evita, no deja de lado a lo racional y tampoco a lo emocional.